Sean todos bienvenidos a un nuevo análisis de Sierra Sports, esta vez con el Gran Premio de Canadá. Y no hay nada más lindo que ver a los dos McLaren fuera de competición. Por los puntos, claramente. No, para no hay nada más lindo que ver que a Franco se le dio una buena carrera. Sí, también. No, eso es lo No más tuvo importante. ni Dejando una. los chistes de lado y bueno, el desprecio natural que se tiene a McLaren por las papaya rules. No, vos Postdata. incluso lo tenés porque Max perdió el campeonato. Puede ser, Todavía también te está puede. doliendo eso. También puede ser, también puede ser. Pero Bueno, bueno, sí, dejando los chistes a un lado, sexto lugar, mejor posición histórica de Franquito. Oh, por fin. viene como. Sí, sí, sí. Se hizo una carrera que ya empezó con un condimento especial con la deserción de Livland, Sí. que ocasionó las falsas largadas. Que a mi juicio. Y ahora arrancamos distinto, vamos a hablar de la carrera de Franco y después de la carrera en general. La carrera la ganó Antonelli. Sí. La carrera la ganó Antonelli, una gran batalla contra su compañero Russell. Russell se quedó de pie por una falla en su Mercedes y lo acompañaron en el podio Lewis Hamilton y Max Verstappen, que también animaron la carrera justo en las vueltas finales. Bien. Bueno, ahora arrancamos distinto, Me gusta, me vamos a gusta. cortar, vamos a arrancar con Franco. ¿Está bien ahí? Sí, sí, Aparte merita, aparte merita. sí, 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 más vale que amerita. Franco largaba del 10.º puesto, pero ¿qué pasaba? En la misma fila, en la 9.ª posición, a su lado estaba Livland. Y Livland tuvo problemas de caja, entonces Aragón podía cambiar de marchas y fue lo que ocasionó las salidas fallidas que tuvo la carrera. De hecho, fueron 2 vueltas de reconocimiento más y la carrera se recortó de 70 a 68 vueltas. Hasta aquí, bueno, Livland a priori iba a ser el rival a vencer de Franco, o con el que se podía topar durante la carrera, Sí. porque adelante estaban los McLaren, los Mercedes, Ferrari, Red Bull, autos que al Alpino le puede hacer frente, está totalmente demostrado. Sí, sí, sí. De los equipos Hasta de ahí bien. punta, los que habían llegado a Q3 justamente fueron ellos dos. Claro, sí, sí, que llegando a Q3 también el rival era Livland, o sea, estaba bien marcado contra quien se iba a medir. Y en la carrera tenía bueno, a Lawson, que los Racing Bulls habían mostrado bastante sólidos. Pero bueno, arrancó con el quedo de Livland. Comienza la carrera. Franco no avanzó posiciones en la salida. De hecho, se mantuvo noveno. Pero ¿qué pasó? Escaló rápido el clasificador porque los McLaren eligieron una estrategia arriesgada de empezar con un intermedio cuando era una pista que prácticamente ya estaba seca. A ver, en la previa sí llovía. La lluvia existió, de hecho, la Fórmula 2 corrió con una pista mucho más húmeda que el principio que lo hizo la Fórmula 1. Sí, un espectáculo la carrera de la Fórmula 2, la verdad, La, también. sí, sí, sí. La temprana mañana de Montreal también amaneció con bastante mojado y con mucha lluvia. Y los McLaren decidieron largar con el intermedio, pero enseguida, cerrando el primer giro, Piastri se fue a boxes. En la siguiente vuelta lo hizo Norris. Y esto ocasionó que Franco escalase del 9.º al 7.º lugar. Después ya adelante estaban 3 equipos. Con McLaren descartado, Mercedes, Red Bull y Ferrari. Así que la estrategia de Franco era tratar de hacer su ritmo, distanciarse del Libla, que era el rival más cercano. Perdón, de Liam Lawson, que era el rival más cercano. El Libla no la pudo comenzar la carrera. Cosa que lo hizo bien, arrancó con un neumático medio y lo mantuvo. De hecho, la degradación fue prácticamente nula. Podría haber ido una estrategia de un blando, pero el Virtual Safety Car que lo ocasionó Russell con el abandono hizo que ya todos los pilotos que estaban en vanguardia entrasen a boxe porque la carrera ya estaba pautada a una sola detención.
y esto hizo que se detuviese el Alpine de Franco. Alpine decidió ponerle una goma dura, conservadora, para ir hasta el final. Buena elección también, buena elección. Y el rival seguía siendo Lawson, pero ya Franco hasta la vuelta 30 lo había dejado como a 12 segundos de distancia. Tenía margen hasta si Alpine, que no sucedió, tenía una mala parada, tenía un margen para recuperarse. Sí, sí. Pero al fin y al cabo fue una carrera donde sostuvo la posición hasta el final. De hecho, escaló un puesto más, el sexto, porque al estar Russell fuera de carrera y con los mismos pilotos de siempre delante de Franco, solo hizo que del séptimo escalase al sexto, posición que mantuvo hasta el final. En algún momento podía haber sido el rival Norris que estaba detrás de Lawson cuando se tuvo que quedar por una falla también en el motor Mercedes o McLaren. Y eso lo prácticamente, digamos que estaba sentenciado el lugar de Franco. Si no cometía ningún error, que no lo hubo, salvo cuando salía de boxes, que pisó un charco por el lado exterior de la segunda curva, que lo hizo ir de frente contra los muros, dañó apenas el dempre del alerón delantero, pero eso no ocasionó que tuviese una merma en el ritmo y poner en riesgo su sexto lugar, que así fue como recibió la bandera Cuadros. Sí, sí, un pequeño sustito como para agregarle emoción. No, no era necesario, dicho sea de paso, la puta madre. Yo con Sí, el- no es el único que comete un error en los boxes de Montreal e incorporarse a la pista, no es el único. ¿No? No, obviamente Y que no no fue es un el error único. de jugada, no estaba justificado. Mm. Estaba justificado. Aparte, poca temperatura, neumático duro, el más difícil de lograr entrar en temperatura. Y la pista un tanto húmeda en un lugar donde no se transita, no se Claro, había secado, así que es muy justificable, sí, sí. lo que le pasó. Yo cuando escuchaba la transmisión ahí Puente diciendo es apenitas un roce, dije, bueno, no debe ser tanto. Después cuando ves la repetición decís, sí, sí, apenas un roce, nada. Le dio un besito interesante. Menos mal que no le supuso nada. No, lo que tiene de bueno es que justo hay que tomarla como eh, menos velocidad la curva esa, para insertarse al circuito, pero algo tenía que pasar, a ver, fue una carrera bastante aburrida para Franco. No, sí, bueno, sí, es verdad. Como viene acostumbrado por Era el pobre. mantener la malla al oso, Libla descartado, y bueno, y adelante no competías en el ritmo para nada. No, y encima el único que te El más débil amenazaba. de los cuatro criterios eran Sí, mucho mejor que el Alpine. sí, aparte el único de los de punta que lo amenazaba en algún punto a alcanzarlo era Norris, que tuvo que, como vos bien decís, abandonar. Así que la carrera fue bastante solitaria Claro, para él. en algún momento era enorme lo rival. Alguno esperaba a Piastri también, y Piastri se enredó con el choque que tuvo con Albon, más la penalización de 10 segundos, así que ya un McLaren tenía fuera y el otro peligro inminente era el de Norris, Sí. que cuando tuvo el abandono ya estaba a la cola de Lawson. Y después tenía que recortar como unos 10 segundos para llegar a Franco. Y Franco tenía un neumático duro contra un medio de Lando. Y con una degradación tan baja, bueno, claramente estaba pautada una batalla para unas cuantas vueltas más. Todavía le faltaba a la carrera para terminar. Sí. Le faltaba como medio gran premio. Pero bueno, enhorabuena para Franco, se lo merecía. La verdad que un fin de semana que arrancó muy mal para el equipo, en especial para él, con la falla de la práctica, donde ni siquiera tuvo rodaje, porque lo único que tuvo fue una vuelta de instalación donde se dio cuenta que algo fallaba, problemas con el acelerador, el equipo que lo hace entrar se tuvo que perder toda la única práctica libre por este formato de carrera sprint. Así que bueno, luego más tarde tuvo que ir a clasificar en la nada, con los pocos datos que recogió el equipo, porque también Gasly, si bien dio muchísimas más vueltas que Franco en la práctica, era muy poca la información que se podía recuperar. Un Gasly que
en todo el fin de semana se sintió incómodo con el auto, siempre lo recalcó y más allá que llegó octavo, gran tarea del 14º, pero bueno, digamos que fue un inicio de fin de semana incómodo para Alpine. Sí, sí. Pero bueno, la actuación de Franco crece, a ver, llegó hasta la SQ3 en la clasificación sprint, estuvo a la puerta del primer puntito de la carrera del sábado, luego llegando a Q3 para alargar el domingo y bueno, lo que hemos dicho. Así que uno de los mejores fines de semana de Franco. Para consolidarlo quizá por orgullo de él, tener un poco más de acción en la carrera, pero bueno, es un sexto puesto y muy merecido. Sí, sí, hay carreras como esta que no tiene tanta acción y después hay carreras como la de China que se estuvo defendiendo prácticamente todo el Gran Premio. Sí, y la injusticia, porque ¿cuántos puntos tendría Franco si hubiese acertado? A ver, esto es tirar una moneda al aire como lo que le pasó a McLaren. Si McLaren tenía razón y se largaba a llover, bueno, ¿qué hubiese pasado? Pero bueno, en las estrategias, por ejemplo, la de China, la de Japón, donde prácticamente paraba y salía y a la siguiente vuelta un virtual, un coche de seguridad. Para cagarnos la vida. Eso es una gran inoportunidad. Pero bueno, que marginaba posibles buenos resultados, por ejemplo, en esas dos carreras. Sí. Ahora bien, comentamos un poco de lo que pasó arriba. Sí, 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 que estuvo también muy interesante. La contienda por los Arriba, primeros lugares estuvo interesante en la sprint y estuvo también interesante en la carrera per se. y fue una continuación del sprint, del tema del Mercedes. Sí, sí, sí. Lo único que tuvimos distinto en la vanguardia fue, bueno, la salida de Norris con el neumático intermedio. Se puso puntero ya en la primera vuelta, ya en la siguiente la siguiente paró porque iba con una estrategia desacertada y esto dejó servida la lucha entre los hombres de Mercedes, con Antonelli y Russell intercambiándose posiciones en lo que fue las primeras 30 vueltas de circuito, hasta que llegó la falla de Russell, mientras lideraba con Antonelli prácticamente detrás, que lo dejó fuera de carrera y prácticamente acható todo el desarrollo del Gran Premio con respecto a la pugna por la victoria. Sí. Que ya Antonelli no tenía nadie que le pudiese sujetar la victoria. Pero bueno, es un poco en el grueso, pero ¿qué destacás vos de la lucha esta? Y que me encanta el Tano, la verdad que el Tano enervado ahora que está un poco más desatado y más suelto y se le nota, como bien decíamos ahí antes en la previa, se le nota la inexperiencia por un lado, pero también, bueno, ese gentano de ser absolutamente combativo por todos lados y que se te enoja un poquito y es una erupción prácticamente. No sé si es una buena combinación igual a la larga, pero animación para el año vamos a tener. Sí, sí, a ver, está pactado, está pactado. Hoy, por ejemplo, Oski estaba volando un poco y me decía, che, ¿cómo ves la rivalidad? ¿Es otro Hamilton-Norris? No. Y yo le contesté, a ver, es una rivalidad más en Mercedes. No sabría decirte si... Hamilton-Norris, Rosberg. No, pero el tema con esa era que eh, tenían un trasfondo entre ellos. Eran No, contemporáneos. no, no, más allá de que ellos se conocían desde muy chicos, corrían juntos, que eran muy buenos amigos, no quiero ir tanto al grado de parentesco íntimo que tenían. Esta es más una rivalidad Sino del experimentado y el nuevo. a la rivalidad dentro del equipo. Y me dice, che, vos la ves así, y digo, esperemos. Todavía vimos una sola carrera donde se caldeó Sí. el asunto. ¿Es una rivalidad más que se está gestando? Sí, es. Pero bueno, veremos hasta qué grado llega, si es comparable con la de Rosberg Hamilton. Ojalá.
Ojalá llegar hasta tal punto. El tema ahí es que, Lo que bueno, pasa es que como bien el tema decíamos, hay un condimento extra que es que hay trasfondo entre ellos dos. O sea, es una amistad que se rompió en el camino. Sí, a ver, yo le encuentro un paralelismo en el caso de, por ejemplo, Rosberg con la vuelta de Mercedes otra vez a la Fórmula 1 en 2010. Rosberg era la promesa a pulir el equipo, bueno, junto con Schumacher, pero Schumacher eh, tenía la cabeza en otro lado, desarrollar también el proyecto. Creo que veo por No dónde era viene el Sebastián paralelismo. Pérez, venía a ganar campeonatos, carreras, no, estaba en otra cosa, como por ejemplo en el, en el grado de titularidad que tomaron los asientos, por ejemplo, Bottas y Pérez en Cadillac. Ellos están en otro, pero no van por ganar carreras y pelear títulos. ¿No? Y Rosberg era la promesa, Rosberg que ya llevaba sus años en Williams, llevaba 4 años, dio el salto a Mercedes. ¿Y qué pasó? Cuando Schumacher se retira, lo reemplazó Hamilton. ¿Viste? Y bueno, ese 2013, por ejemplo, Rosberg ganó una carrera más que Hamilton y estaba prácticamente la duda. ¿Quién era el primer piloto? ¿Rosberg o Hamilton? Y el equipo, con el comienzo de la era híbrida, se vio volcado más hacia Hamilton y Rosberg era un piloto que no se quedaba atrás, que veía la oportunidad también, eran los únicos que batallaban por el liderato en las carreras. La oposición era mínima, era muy mínima. Sí. De hecho, esa temporada 2016 donde Rosberg gana el título y se retiró, nadie le hacía frente a los Mercedes. Arrancaba la carrera y está bien. Ya sabemos que va a ganar un Mercedes. ¿Quién llega primero? Esa era la duda, nada más. Era, ¿gana Rosberg o Hamilton? No había prácticamente otra competencia. Y bueno, y el paralelismo que yo le veo a esto es que Russell está más como en un papel de Rosberg. O sea, yo estoy acá desde hace 4 años, todo. Eh, fui el Vengo de piloto Williams fue el también. piloto que por momentos pudo batir al 7 veces campeón del mundo Hamilton, quien dominaba la categoría. Bueno, Rosberg, los años con Schumacher, Rosberg siempre terminó delante del alemán, bueno, ambos alemanes. Eh, lo veo por ese lado. Y otra cosa, eh, la Fórmula 1, a veces el talento no alcanza, porque cuando vos te quedás marginado y perdés un título y es ganado por tu compañero de equipo, en estos campeonatos donde hay un equipo que sobresale del otro, y es muy difícil remontar eso. Porque prácticamente quedás como el segundo piloto. Más que para mí Russell, por todo lo que muestra, está muy lejos de ser Segundo piloto. alguien con ese protagonismo en un equipo. Sí, sí. Pero bueno, se juega eso también. Así que bueno, veremos qué sucede. Eh, Todavía hay mucho para entretenerse, recién es la quinta carrera. No, Recién es la claro. quinta carrera. A ver, a esta altura, el año pasado, y todos decíamos que Piastri iba a ser campeón. Se terminó dando vuelta. Sí, Seamos realistas, y ¿no? ese dándose vuelta casi se da vuelta también, pero bueno, al borde, a 2 puntitos. No, sí, después hubo cosas con el increíble final de temporada de Max, los descuidos de McLaren con la doble exclusión de Las Vegas. Sí, a ver. Hubo muchos condimentos para que se dé. Por ejemplo, esa estrategia que no se entendió en Qatar, que prácticamente le regalaron la carrera a Red Bull y a Verstappen, los McLaren. Se dieron muchas cosas juntas, ¿viste? Pero bueno, eh, va a estar interesante y promete mucho. Yo apuesto a la experiencia de Russell. A ver. Lo que sí está visto que todo el fin de semana, si bien Russell ganó la sprint y ganó las dos clasificaciones, en ritmo de carrera, el Mercedes de Antonelli se vio siempre superior. Yo no creo que Antonelli a una vuelta le haga tanta diferencia a Russell. Russell es un velocista. Siempre destacó
la velocidad en el momento preciso. De hecho, se llevó las dos pole position. Por la exacta Y misma ambos diferencia, de pelearon hecho. por la misma diferencia en las dos. Pero bueno. Veremos. Será, Bueno, será. retomando la carrera, el Virtual prácticamente la acható, ya que era a priori una carrera una sola parada, si no había lluvia, que fue. Y cerrando la carrera, veíamos a Max resistiendo el asedio de Hamilton por retener la segunda colocación del Gran Premio, cosa que no se pudo dar en las últimas vueltas. Hamilton terminó por delante de él y por detrás la lucha, que se decidió momentos antes del duelo entre Hamilton y Verstappen con Hatcher y Leclerc. Hatcher que fue penalizado por una maniobra un poco al límite en la defensa en la recta más larga, llegando al muro de los campeones con 10 segundos. Y luego fue penalizado por una stop and go por no respetar en la curva 13 una señalización de doble bandera amarilla. De hecho, ya Leclerc había pasado al cuarto lugar, Hatcher era quinto y el sexto Franco. Miren una cosa, Hatcher le llevaba a Franco 40 segundos de ventaja, hizo el stop and go de 10 segundos y retomó la pista, cambió el neumático, puso un blando y Franco ni siquiera pudo pasar por delante de él. Ahí tienen la diferencia que hay entre un Alpine y Los Red Bull. tops. Es el cuarto coche más indefenso de los cuatro equipos punteros. Quizás Sí, sí, para mí ¿viste? sí, para mí sí. El tema ahí es que siempre está la vara de medir. Ahí el tema siempre está la vara de medir de Verstappen, que siempre le va a sacar algo Claro, más al Red Bull, ¿no? Pero si hablamos así de promedio, y sí, es el cuarto de los puntas. bueno, de hecho en la sprint, por lo que habíamos visto, no sé si te diste cuenta de algo, pero en ningún momento se mencionó Max. Max giró todo el día séptimo y solo. Sí, en la sprint estuvo Nadie habló de Max, ¿viste? así, tranquilito. Pero bueno, y eso es lo que, en pocas palabras, si cierro la idea, lo que refleja lo lejos que está un Alpine. Es el quinto equipo consolidado. Sí, veremos después de esta carrera con las modificaciones del lado que muchos equipos la están esperando para reforzar su motor, entre ellos Ferrari, que de hecho falta bastante en la recta. Cómo se pondrá la cosa. Así que bueno, veremos. Esto en las próximas carreras, no creo que todavía en Mónaco. Se Mónaco decía que que. dentro de 2 semanas iba a conocer bien los beneficios. Ay, perdón. Ahí va, se me lengua la traba. Sí, no, patinó el embrague. Los beneficios que iban a tener cada equipo. Sí, Cada equipo que no tenga motor Mercedes, por ejemplo. Y Red Bull, bueno, lo vería no está necesitando. tan por el motor Mercedes en rendimiento. Mm, ya. En potencia están bastante bien. Así que bueno. ¿Qué más podemos Vamos destacar de la con las carrera? posiciones. Yo creo que. Este Gran Sí, de ya. Canadá. Sí, vamos con las posiciones. Que justo estaba tratando de rememorar algo más que haya pasado y así como para destacar, no. Así que sí, vamos con las posiciones. Sí, no, porque de hecho la carrera tuvo el duelo de los Mercedes y después poco más. Poco más. Poco más Sí, sí. porque decir que tuvimos las luchas entre Hatcher y Leclerc por un lado y la última de Verstappen y Hamilton. Sí. Así que bueno, cuando quieras. ¿Las canto yo entonces? Vamos. Sí. En el podio, Antonelli, primero, como ya hemos hablado. Cuarta, Lilo. Puede ser el primer piloto que capitalizó sus primeras 4 victorias de forma consecutiva, ¿no? Sí. Ya había hecho igualado el récord de Damon Hill y Mika Hakkinen y ahora es con absoluto el piloto que más victorias logró
de sus primeras. Claro. De Acompañado. de las del año ganó 4. Sí, Y las 4 fueron sus primeras en su palmarés. claro. Espectacular. Y consecutivas. Alguien que está muy feliz es Lautaro, que es el que va por Mercedes. Y hablando de Mercedes, el tercer piloto de Mercedes que completa completa no, le sigue en el podio Hamilton. Que bueno, más que de Mercedes hoy por hoy está en Ferrari. Dios Sí, en su pero un gloria. podio como el de China como el de China. Sí, sí. Mucho Mercedes, ¿eh? Mucho Mercedes, hay mucho Mercedes. Mm. Tercero, Maximiliano Verstappen. Le convertí el nombre en argentino. Ya fuera del podio le siguen Leclerc, Hatcher, Colapinto con su sexto lugar. Séptimo Lawson, octavo Gasly, noveno Sainz, décimo Berman. Hasta ahí los que hicieron puntos. Paréntesis. Qué lindo ver a los dos Alpine ahí después de lo que fue el martirio del año pasado, por Dios. Sí, 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 sí. Yo lo que no veo es a los McLaren. Qué lindo, qué lindo. Seguía con la bronca. Décimo primero, hablando de los McLaren, Piastri. Seguido por Hülkenberg, Bortoleto, Ocon, Stroll, Bottas. Y no completaron Pérez, Norris, Russell, Alonso, Albon y, bueno, Lindblad, que no pudo ni comenzar. Desafortunado. Bueno, vamos con las posiciones, cómo se pone este campeonato. Sí. Bueno, más distancia para Antonelli, ahora está puntero con 131 puntos, con 88 segundos está Russell, hay una diferencia entre ellos de 43 unidades. Tercero Leclerc con 75, cuarto Hamilton 72, quinto Norris 58, sexto Piastri 48, el séptimo es Max Verstappen 43, octavo Gasly con 20, noveno Berman con 18, Liam Lawson es décimo con 16, le sigue un décimo Franco Colapinto con 15, décimo segundo Hatcher con 14, décimo tercero Carlos Sainz con 6, en el decimocuarto Arvin Libla con 5, decimoquinto Burtoleto con 2, Ocon es el decimosexto con 1, Albon decimoséptimo también tiene 1, y sin unidades Hülkenberg, Bottas, Pérez, Stroll y Alonso. ¿Le das constructores vos o voy yo? No, lo doy yo. Primero Mercedes, cómodo, como no. 219 unidades ya. Si no ganan constructores, mamita. Ferrari, hablando por la tendencia y por cómo iría la curva, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora, como vos bien decís, con la ayudita que pueden recibir los equipos, pero Sí, es un campeonato. Si no es un cambio drástico, lo veo complicado. Más allá, abro paréntesis. Siempre los buenos comienzos te dan el colchón extra para definir las cosas. No digo que no pueda haber remontadas, sí, las hubo, ¿viste? Obviamente que hay. Generalmente la balanza se inclina más para los que inician, ¿no? Pero este campeonato es un paréntesis, porque lo que tiene esta Fórmula 1 con respecto a una de hace, no sé, 5 años, ponele, cuando no existía el límite presupuestario, es que ahora buscan más la paridad. Más que nunca están buscando paridad, cosa que eso en el pasado no la tenía. Claro. Y ahora no solo con un límite presupuestario, que también se agrandó por un nuevo cambio de reglamento, que se hizo mucho más grande, sino en el apartado de los motores, que ya había un límite de motores, pero no existía un sistema para emparejar a los que estuviesen más rezagados. Que ahora sí. Y está fragmentado en 4 porciones dentro de un calendario que antes estaba previsto 24 carreras, ahora de momento a 22. Sí. Así que a lo que voy, que quizás, no sé, todos estamos esperando que Ferrari sea el que se ponga en otra situación de acá a las siguientes carreras, porque sería el que recibiría una ayuda extra de los punteros. Mercedes y McLaren, por ejemplo, descartados,
tienen el mejor motor. Sí. Red Bull tiene una muy buena unidad de potencia. Y la que está más en desventaja es Ferrari. Pero ¿qué quiere decir? Que, bueno, termina el próximo ciclo, que es la siguiente carrera es hasta Hungría. Después de Hungría va a entrar de nuevo el Lauda para los que estén rezagados. Y si Ferrari, digamos, es el equipo que marca la tendencia en las unidades de potencia, hay que ver qué otros beneficios obtendrían los que estarían en desventaja. Y quizás armaría otro campeonato. O sea, estaríamos hablando de campeonatos de 5 o 6 carreras. Porque de aquí hasta Canadá se cerró la primera parte. De Mónaco hasta Hungría viene la segunda, el segundo segmento del lago. Luego, después de las vacaciones de verano en Europa, en invierno para nosotros, arrancaría la tercera parte de Zandvoort hasta México, y las últimas 4 carreras sería la última modificación del lago. Más allá que el lago también te da ayudas extras para la temporada venidera. Entonces es un campeonato que la ventaja quizás la tengo por un momento, después quizás la pierda. Muy difícil de medir, así que digo yo, la ventaja que tiene Mercedes ahora podría ser vital. Es mi pensamiento, a ver. No, obvio, está Veremos, perfecto. veremos. Pero vos me decís a mí, ¿qué preferís? ¿Hacer el gasto al principio y después ir modulando al final cuando si ves que no te da el auto para liderar con tanta comodidad? ¿O poner toda la carne en el asador al final? Pero al final jugás con tu misma desesperación. Claro, siempre es preferible Cambio empezar con el mejor. resultado opuesto, no digo que sí, lo puedes perder, sí, lo puedes perder. Pero es diferente, es diferente. Claro. Y aparte el que está arriba juega con como bien decís, con la desesperación del otro, con la desesperación vienen los errores. Al principio no hay tanta presión, después con el tiempo también se lo que empieza a pasa en sentir. pista. El análisis mío era más por lo técnico y con las unidades de potencia, pero no descartemos Obviamente. también las modificaciones aerodinámicas en el coche, que van carrera a carrera. Claro. Y con un límite presupuestario mucho más abultado que hasta la temporada pasada, que era de 135 millones de dólares, que se agrandó hasta 215, ¿no notás que los equipos traen por demás actualizaciones carrera a carrera? Sí. Cuando antes no era tan así. Bueno. Claro. Por eso es un campeonato bastante volátil. Y bueno, lo que está demostrado es que la Fórmula 1 quiere mucha paridad. Ya no acepta que un equipo domine una temporada y que cada carrera le saquen al tercero que es de otra escudería 40 segundos, 50, lo que sea. Es muy distinto esta Fórmula 1. Sí, completamente. Bien. Bueno. Seguimos con las posiciones. La de constructores, como bien dije, primero Mercedes, segundo le sigue Ferrari con 147, tercero McLaren con 106, que les va a doler no haber sumado puntos este fin de semana. Cuarto Red Bull. En China no pudieron empezar ninguno de los dos. Además, por ejemplo. Se le suman a los campeones, a los actuales campeones. Cuarto Red Bull con 57. Quinto, como mejor del resto, Alpine con 35. Ojalá que eso siga así, que no se cambie. El resto que peguen o que se le desarme el auto solito como al bueno de Pérez. Es que lo de Pérez, eso sí que no lo mencionamos, ¿no? Pero cómo se desarmó ese auto. Ha pasado. Pero el tema de Cadillac es, por ejemplo, a Pérez se le desarmó el auto, parte del pontón en Australia. ¿Te acordás? Sí, ese auto se desarmó directamente. La carrera de China también se le volvió a desarmar el coche. Tiene menos suerte que Bottas. A Bottas se le desarma menos. No, Bottas está como más silencioso. Sí, me acuerdo el quedo de entrando en la entrada del pit lane en Australia, pero Bottas está como más silencioso. Sí,
Sí, sí, Me hace recordar a otro finlandés. Cierto. Sí, sí. Al Iceman. El hombre de hielo. ¿Eh? Bien. Sexto Racing Bulls con 21. Seguido de Haas con 19. Octavo Williams con 7. Y por último Audi con 2. De los que hicieron puntos y los que todavía no conocen lo que es hacer puntitos. Cadillac y Aston Martin. Cosita. Bien. Y la próxima parada, Principado de Mónaco. Calle de Monte Carlo. 5, Próxima. 6 y 7 de junio. Sí. Tenemos, como vos bien decís, la carrera más prestigiosa. ¿Y lo es? ¿Lo es? ¿Lo es? Sí. Integra Sí. la triple corona Sí. del automovilismo mundial. Bueno. Ya la triple corona empezó con la victoria de Felix Rosenqvist ayer, a 500 de Indianápolis. Luego vendrá Mónaco. Y también dentro del mes de junio, pero un poco más hacia el final, las 24 horas de Le Mans. ¿Coincide con alguna carrera de Fórmula 1 la de Le Mans? No te quiero mentir. Porque conozco a cierto piloto neerlandés que es capaz, ¿eh? No, pero no te cuento. No, pero No la estoy carrera hablando de de... resistencia de que fue la de Nürburgring, no responde al campeonato mundial de resistencia, Ah, ok. Es de hecho un campeonato de endurance, solo de Nürburgring. Es otra cosa, es otra liga aparte, no tiene nada que ver con el campeonato de resistencia. Ok, entonces va a aparecer Franz Herstmann. Qué grande Franz Herstmann. Hace rato que no se lo ve. ¿Dónde estará? No, las cosas, las 24 horas de Le Mans, sí se solapan. Se solapan con el Gran Premio, bueno, Barcelona-Cataluña, ex Gran Premio de España, en el circuito de Montmeló. Claro, que ya no es el de España porque el de España es el Madrid. Ring, sí. Ese lo veremos en septiembre. Sí, exactamente. Pero bueno, hasta acá vamos con el análisis. Espero que les haya gustado. Como siempre, en la descripción tienen todas nuestras redes sociales, así mismo como el canal de difusión de WhatsApp y el mail para un contacto más directo. Así que sin más que añadir, esto fue todo del análisis del Gran Premio de Canadá.